¿Alguna vez te han roto el alma sin una sola palabra? Ella no gritó, no golpeó, no insultó, simplemente se fue y te dejó con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Te amó de verdad? ¿Fuiste solo un escape? ¿Por qué duele tanto si parecía amor? Este video no es solo una historia, es un espejo, un viaje a lo más profundo de la psique femenina, donde la sombra se esconde tras una sonrisa y el amor se confunde con necesidad. Prepárate para descubrir verdades que nadie se atreve a decir en voz alta, porque entenderla a ella es, en realidad, entenderte a ti mismo. ¿Cuántas veces has intentado comprender por qué alguien que decía amarte fue capaz de desgarrarte con su silencio? ¿Por qué parecía tan intensa al principio y tan fría al final? La respuesta no está en las palabras que no dijo, sino en lo que no soportó ver cuando te miró. Lo que experimentaste no fue solo amor, fue un encuentro con algo más profundo en la sombra femenina, esa parte invisible de la psique que confunde afecto con control, presencia con posesión, amor con proyección. Y aquí va una dura verdad: no todo trauma que te destruye proviene de la malicia. A veces proviene del dolor no sanado de otra persona y de tu intento de sanar a alguien que nunca pidió ayuda. Hoy nos sumergiremos juntos en las raíces invisibles de este tipo de relación. Comprenderás por qué te enamoraste, por qué te destrozaron y cómo salir de esto fortalecido, no más cínico. Crucemos esta sombra con la luz de la filosofía estoica, la psicología simbólica y la sabiduría emocional que la vida te exige, pero nadie te enseña. Respira hondo. Este no es el final, es el principio de la verdad. 1. El vacío que seduce en por qué nos enamoramos de quienes no pueden amarnos. ¿Alguna vez te has sentido hipnotizado por alguien emocionalmente inaccesible? No es solo atracción, es una obsesión silenciosa, como si el silencio de esa persona albergara todas las respuestas que tu infancia nunca te dio. Ella no te dijo que te amaba, pero sentías que si demostrabas tu valía, algún día podría hacerlo. Y así, sin darte cuenta, te convertiste en esclavo de la esperanza, no del amor verdadero, sino de la fantasía de ser elegido. Carl Jung lo explicaría sin rodeos a: no te enamoraste de la persona, te enamoraste de la proyección de tu propia sombra emocional, en esa parte de ti que fue ignorada, rechazada, indeseada. Lo que viste en ella no era amor, era un intento desesperado por encontrar partes de ti que habías dejado atrás. Viste ausencia y quisiste llenarla, viste frialdad y quisiste calor, viste distancia y quisiste construir un puente. Pero en el fondo, lo que querías era ser suficiente, no para ella, sino para lo que tú mismo no podías aceptar en ti. Hay un experimento clásico, realizado por Schachter y Singer, que muestra cómo nuestras emociones se ven moldeadas por entornos ambiguos. Cuando nuestro corazón late con fuerza y nuestro cerebro no entiende por qué, inventa una explicación. La ansiedad se convierte en pasión, la inestabilidad en conexión, el rechazo en desafío. Así es como el trauma se disfraza de romance. No solo querías amor, querías un hogar emocional, y trataste de construir ese hogar dentro de alguien que apenas sabía cómo habitarse. La filosofía estoica no evita este dolor, sino que lo revela. Séneca diría en él que vive en sí mismo, no echa de menos a nadie. Pero ¿cómo puedes vivir en ti mismo cuando tu mundo gira en torno a los demás? Empieza con el silencio, pero no el que oculta el dolor, sino el que revela preguntas. Toma un cuaderno, respira hondo y escribe con brutal sinceridad: ¿qué busco desesperadamente en los demás que nunca he recibido en mí mismo? Esta pregunta es tu mapa. No para volver a ser como eras, sino para no abandonarte nunca más intentando ser amado. No te enamoraste de ella, te enamoraste de la oportunidad de sanar una vieja ausencia. Pero la sanación no viene de la presencia de alguien. Empieza cuando dejas de ofrecerte como un parche para el vacío ajeno. No querías amor, querías ser suficiente. Pero eso empieza con tu reflejo, no con sus ojos. 2. ¿Por qué? La mujer fuerte está agotada. La trampa de la hipermasculinización emocional lo tiene todo bajo control. Agenda apretada, decisiones firmes, metas cumplidas.
Pero por la noche, cuando la casa queda en silencio, ella también queda en silencio por dentro, no por paz, sino por agotamiento. Esta mujer aparentemente inquebrantable ha llorado a escondidas en el baño del trabajo. Ha contenido las lágrimas en medio de una discusión porque aprendió que mostrar dolor es señal de debilidad. No quiere ser débil, quiere sentirse segura, pero confundió la fuerza con el aislamiento. La sociedad le ha enseñado que la dependencia es peligrosa, así que se armó. Se convirtió en la mujer que nadie cuida, porque nadie se da cuenta de que lo necesita a no es fuerte. Sobrevive todo el tiempo. Carl Jung lo llamaría una manifestación de la sombra femenina hipermasculinizada, aun cuando lo femenino, demasiado herido para confiar, adopta las defensas de lo masculino herido. Racionalidad extrema, control absoluto, bloqueo emocional. Esta armadura se forjó con experiencias reales en traiciones, abandonamientos en promesas incumplidas. La niña, antes frágil, decidió que nunca más la lastimarían, pero en el proceso olvidó cómo permitirse sentir. La neurociencia explica este blindaje en el estrés crónico, libera cortisol, y el exceso constante de esta sustancia cierra el acceso a la corteza prefrontal, la región que regula la empatía, el afecto y la conexión. Perdió la capacidad de relajarse en el afecto. No por elección propia, por defensa. Clarissa Pinkola Estés escribió: "A la mujer salvaje no fue hecha para vivir con su corazón en cautiverio". Pero eso es exactamente en lo que vive en una prisión emocional invisible, construida con ladrillos de independencia. La filosofía estoica no le diría que deba bajar la guardia ante cualquiera, pero sí le enseñaría que incluso el guerrero necesita descanso. Marco Aurelio escribió: "Lo que impide la acción, la promueve el obstáculo, se convierte en el camino". El obstáculo, en este caso, es la rigidez. La idea de que la vulnerabilidad es debilidad. Pero quizás, a estas alturas de la vida, la acción más valiente sea pedir apoyo antes de estallar. Existe una práctica llamada escaneo mental emocional. Es sencilla y brutalmente honesta. Antes de ir a dormir, pregúntate: ¿dónde hoy forcé la dureza en lugar de pedir suavidad? Esta pregunta es una llave. Abre lo que el mundo ha cerrado. Permite que la mujer volcán finalmente sea también una mujer río. La fuerza sin ternura es agotamiento disfrazado. El verdadero coraje es pedir consuelo antes de estallar. 3. El drama es un disfraz. ¿Por qué creas caos cuando sientes paz? ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen entrar en pánico cuando todo va demasiado bien? Es como si la calma causara una incomodidad insoportable. De repente, surge una discusión de la nada. La desconfianza surge sin motivo. En el silencio se convierte en acusación. Puede que incluso te culpes a ti mismo más tarde, pero en el fondo, algo dentro de ti no sabe cómo vivir en paz. Lo cierto es que, para quienes crecieron en hogares inestables, donde el amor era condicional, el afecto volátil y el cuidado venía acompañado de miedo, la tranquilidad resulta desconocida. Es extraña, es sospechosa, y el cerebro aprende: donde hay calma, pronto llegará el dolor. Así que anticipas el abandono creando caos, no porque quieras destruir, sino porque quieres protegerte de la inevitable destrucción que crees que vendrá. La amígdala cerebral, el centro del miedo y la memoria emocional, almacena estos patrones. No comprende que el presente es diferente del pasado, solo reconoce sensaciones similares y activa las viejas alarmas. El resultado: saboteas. Pero no por malicia, por reflejo. Existe un estudio fascinante de John Bargh, conocido como el experimento del café caliente y frío. Los participantes que sostenían una taza caliente calificaron a los desconocidos como más cálidos y confiables que quienes sostenían una taza fría. La temperatura física influía en las emociones. Ahora, imagina el impacto que tu historia de vida ha tenido en tus emociones. Si tu pasado te ha quemado, cada nuevo afecto te parece falso. Si el silencio de la infancia era amenazante, el silencio del presente activa el mismo miedo. No estás saboteando a la otra persona. Intentas sobrevivir a un patrón que tu cuerpo no puede
diferencial. La filosofía estoica diría que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. El caos que creas es tu intento de evitar un dolor que quizá nunca llegue, pero hay una práctica sencilla y transformadora en el aliento estoico. Inhala durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 7, exhala lentamente durante 8, repite, hasta que tu cuerpo deje de reaccionar como si estuviera en guerra. En el momento en que sientas la urgencia de acusar, desaparecer o pelear, detente, respira y pregúntate, ¿estoy huyendo del otro o de mi propia paz? No te saboteas por placer, te saboteas por miedo, y todo miedo es un niño emocional que quiere ser escuchado. No estás huyendo del otro, estás huyendo de tu propia paz. 4 no te descartaron usaron como espejo. Llegó como un huracán, intensa, presenten devoradora y entonces desapareció. Como si todo lo que habías vivido hubiera sido solo un sueño. Como si nunca hubieras existido. Revisas cada conversación, cada rose, cada noche que ella decía que era diferente contigo. Y aún así, no lo entiendes. ¿Qué hice mal? Pero quizá esa no sea la pregunta correcta. Quizá la verdadera pregunta sea, ¿qué le revelé que ella no estaba preparada para ver? Carl Jung lo explicaría con brutal precisión. Tú eras el espejo de su sombra, esa parte de la psique que contiene todo lo que ha sido reprimido, negado o no aceptado. No eras solo alguien a quien amaba, fuiste el detonante de un terremoto interior en tu forma de sentir, ver, tocar. Despertó en sus viejas inseguridades, heridas sin sanar, deseos no aceptados, y cuando el espejo refleja algo insoportable, el ego lo rompe. Ella no te borró por malicia, huyó de sí misma. Osho dijo, solo puedes amar a otra persona en la medida en que te aceptes a ti mismo. Y ella seguía sin aceptarse. Ella te amó, sí, pero te amó con partes rotas, con un amor condicionado a tu capacidad de no obligarla a afrontar su propio dolor. Y cuando empezaste a mostrar demasiado, cuando te acercaste demasiado emocionalmente, ella no pudo soportarlo. No fuiste tú. Fue la profundidad. La filosofía estoica nos recuerda que nuestro valor no reside en la respuesta de los demás, sino en la claridad con la que nos vemos a nosotros mismos. Epicteto enseñó las cosas en sí mismas no nos hacen daño. Lo que nos hace daño es nuestra interpretación de ellas. Así que, en lugar de destruirte tratando de resolverlo, hazte una pregunta más poderosa. ¿Qué vio ella en mí que yo tal vez nunca vi? Porque si eras un espejo de su sombra, quizá también eras un espejo de tu propia luz. Y ahora es hora de verlo. No para provocarla, sino para sanarte. La práctica estoica, en este punto, consiste en llevar un diario de individuación. Anota cada día una verdad que te dé miedo afrontar y convierte ese miedo en un mapa. Ella no te descartó, se alejó de algo que aún no sabe cómo afrontar. No era nada personal, era demasiado profundo para ella. 5. Nunca te disculpes por sentir demasiado. Séneca explica por qué desde pequeña te han dicho que eras demasiado sensible, que llorabas por tonterías, que necesitabas ser más fuerte, más fría, más normal. Pero lo que nadie te dijo es que sentir demasiado nunca fue el problema. El problema era que el mundo a tu alrededor no sabía qué hacer con tu profundidad. Lloraste por palabras insignificantes, te dolieron gestos ignorados, te desvelaste porque una mirada desagradable parecía el fin del mundo. Y por eso, aprendiste a disculparte. Perdón por sentir, por preocuparte, por ser quien eres. Pero Séneca, el estoico que escribió sobre el alma con valentía y lucidez, diría: nuestras emociones no son debilidades, sino señales de donde hemos sido heridos. No eres débil, estás conectado. Tu dolor no es una exageración, es el rasgo de un alma que no se ha acostumbrado a la superficialidad. En psicología positiva, los estudios demuestran que las personas con alta sensibilidad emocional tienen mayor capacidad de empatía, creatividad y percepción social. No estás roto, eres un radar. El problema es que el mundo valora a quienes soportan todo en silencio,
a quienes parecen impasibles. Pero lo que parece fortaleza, a menudo, es solo anestesia emocional. Y tú, nunca tuviste ese don de desconectar. La filosofía estoica no exige que te conviertas en piedra, enseña que puedes sentir sin dejarte llevar por el sentimiento. Séneca nos recuerda que la virtud no está en no sentir, está en usar lo que sientes como brújula para actuar con claridad. Así que la transformación comienza cuando dejas de encogerte, cuando comprendes que tu sentir demasiado es, de hecho, tu puente hacia el mundo. Tu don más preciado, úsalo, escribe, redactan, crean, enseña, transforma el dolor en dirección. Y cuando alguien intente hacerte creer que está mal ser profundo, di en silencio: esto es lo que soy, y es mi mayo, poder. La sensibilidad no es una debilidad que se deba superar, es una verdad que se debe honrar. No tienes que insensibilizarte para ser aceptado, solo tienes que dejar de disculparte por tus sentimientos. Conclusión: algunas heridas no sangran, permanecen en silencio. Y en ese silencio, intentas comprender por qué algo que parecía tan intenso te dejó tan vacío. Pero hoy lo entendiste, no era solo ella, era lo que despertó. Era su intento de encontrar el amor donde solo había espejos rotos. Viste la ausencia y te entregaste. Recebisti, rechato, insististi. Confundiste intensidad con reciprocidad. Pero ahora empiezas a ver. Carl Jung nos enseñó que los encuentros con la sombra son inevitables. Llegará revestida de pasión o ira, de encantamiento o de abandono. Pero cuando llegue, tienes una opción: permanecer ciego u despertar. La filosofía estoica no te pide ser frío, te invita a ser lúcido, a comprender que lo que te destruyó, visto con sinceridad, también puede reconstruirte. Séneca dijo: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Así que hoy, atrévete. Atrévete a mirarte con ternura. Atrévete a dejar de perseguir fantasmas emocionales. Atrévete a respirar hondo y decir: no soy el dolor que me causaron, soy la conciencia que nace de él. Como acto simbólico de cierre, propongo una práctica sencilla: un diario de liberación estoica durante 7 días. Día 1. ¿Qué busco en los demás que nunca he encontrado en mí? Día 2. ¿Qué reflejó ella en mí que me da miedo reconocer? Día 3. Donde pretendo ser fuerte cuando, en realidad, solo quiero que me sostengan. Día 4. ¿Qué situaciones pacíficas he convertido en caos? Día 5. ¿Qué partes de mí he escondido para ser amada? Día 6. ¿Qué voces aún me hacen disculparme por sentir? Día 7. ¿Qué verdad sobre mí necesito aceptar para liberarme de ella? Esta práctica no borra el pasado, pero te libera de su repetición inconsciente. Ya no necesitas moldearte al dolor para sentirte completo, ni perseguir a quienes huyen de sí mismos. Solo necesitas volver a casa, el hogar que empieza en tu interior, donde tu sombra finalmente encuentra la luz. Si esto te ha hecho sentido, respira hondo, compártelo con quien lo necesite y síguenos aquí.